La guardia matutina a bordo del USS Sussex acababa de comenzar cuando el artillero de aviación de primera clase Tommy McCann notó algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Era el 17 de febrero de 1944 y la oscuridad previa al amanecer sobre el Pacífico Central ocultaba lo que se convertiría en la mayor concentración de poder de ataque naval en la historia de la humanidad. La Fuerza de Tarea 58, bajo el mando del almirante Raymond Sproul y el vicealmirante Mark Mecher, se dirigía hacia Truk Lagoon con 15 portaaviones, 7 acorazados y más de 900 aviones de combate. Pero lo que McCann vio en ese momento no fue la impresionante exhibición del poderío industrial estadounidense que se extendía en el horizonte. Lo que vio fue el rostro del marinero segundo Jarre Nakamura, un marinero estadounidense de origen japonés procedente de Hawái. Mientras Jarre traducía las transmisiones de radio interceptadas que llegaban al centro de información de combate, el niño estaba llorando. «No saben que venimos», susurró Jarre, con la voz quebrada mientras analizaba la charla informal entre las torres de control aéreo japonesas al otro lado de las Islas Carolinas. Hablan de horarios de entrega de correo y noches de cine. No tienen ni idea. McCann recordaría más tarde este momento como el instante en que comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba a punto de suceder. No fue simplemente otra incursión, no fue simplemente otra conquista de isla en la sangrienta marcha a través del Pacífico, sino el momento en el que la aviación naval estadounidense demostraría una capacidad tan abrumadora que dejaría obsoletas todas las suposiciones sobre la guerra naval que habían regido los 3 siglos anteriores. Los portaaviones clase Essex de la Fuerza de Tarea 58 estaban a punto de demostrar que la era de los acorazados había terminado y que una nueva forma de guerra, medida no por el alcance de los grandes cañones, sino por el ciclo interminable de aviones desde cubiertas de vuelo que nunca dormían, determinaría el destino de los imperios. 6 meses antes, el Pacífico Central pertenecía a Japón. El perímetro defensivo cuidadosamente construido por el almirante Isoroku Yamamoto se extendía desde las islas Aleutian en el norte hasta las islas Salomón en el sur. Anclada en la fortaleza aparentemente inexpugnable de Truk Lagoon en las Islas Carolinas, la flota combinada utilizó Truk como su base de operaciones avanzada, un complejo masivo de fondeaderos, aeródromos y depósitos de suministros que los oficiales de inteligencia estadounidenses habían apodado el Gibraltar del Pacífico, desde donde Truk, las fuerzas navales y aéreas japonesas podían atacar cualquier avance aliado a través del Pacífico Central, protegiendo las rutas marítimas vitales que conectaban las áreas del sur ricas en recursos con las islas japonesas. La estrategia japonesa era elegante en su simplicidad. El anillo exterior de fortificados, incluidas las Islas Gilbert, las Islas Marshall y las Islas Carolinas, servirían como portaaviones insumergibles. Sus pistas de coral y sus posiciones de armas ocultas hacen que cualquier avance estadounidense sea prohibitivamente costoso. Los planificadores japoneses calcularon que incluso si los estadounidenses pudieran reunir la fuerza naval necesaria para atacar esas posiciones, las bajas serían tan graves que la opinión pública estadounidense forzaría una paz negociada. Habían visto lo que pasó en Terava, donde 1.09 marines murieron y 21.101 resultaron heridos en solo 3 días de combates para capturar un atol de coral no más grande que el National Mall en Washington D.C. Si ese era el precio de un solo atol, ¿cuál sería el coste de avanzar a través de cientos de fortificaciones similares hasta Japón? Pero los japoneses habían cometido un error de cálculo que resultaría catastrófico. No habían comprendido las verdaderas implicaciones de la capacidad industrial estadounidense y no habían anticipado los cambios revolucionarios en la aviación naval que incluso entonces estaban tomando forma en los astilleros de Newport News, Brooklyn y Norfolk. Los portaaviones de la clase Essex que comenzaron a entrar en servicio a fines de 1943 representaban más que solo cubiertas de vuelo más grandes y más aviones. Representaron una transformación fundamental en la naturaleza misma del poder naval. El teniente comandante David McCampbell, comandante del grupo aéreo a bordo del USS Sussex, entendió esta transformación mejor que la mayoría.
Mientras se encontraba en la cubierta de vuelo en las primeras horas de la madrugada del 17 de febrero, observando los preparativos finales para el ataque contra el camión, podía sentir la vibración rítmica de la maquinaria del barco bajo sus pies. Las enormes turbinas de vapor generaban 120.000 caballos de fuerza que impulsaban al Essex y a sus barcos gemelos a velocidades superiores a los 30 nudos. Pero la velocidad era solo una parte de la ecuación. Lo que hizo que la clase Essex fuera verdaderamente revolucionaria fue su capacidad de mantener operaciones de vuelo de alto ritmo durante todo el día. Los japoneses piensan en los portaaviones del mismo modo que piensan en los acorazados. MS Selve había explicado esto a los comandantes de su escuadrón durante la sesión informativa final. Los ven como plataformas para asestar un único golpe decisivo. Pero eso no es lo que somos. Somos fábricas. Fabricamos destrucción a escala industrial y nunca nos detenemos. Los números contaron la historia. Cada portaaviones de su clase podía lanzar y recuperar aviones de forma continua con ciclos de cubierta que funcionaban las 24 horas del día. Los dos ascensores del barco podrían trasladar aviones desde la cubierta del hangar a la cubierta de vuelo en 90 segundos. Las dos catapultas de vapor podrían lanzar un Grumman F-6 FL-CAT o un Douglas ASBD Douglas completamente cargado cada 30 segundos. Lo más importante es que la clase Essex había sido diseñada para operar no como barcos individuales, sino como parte de grupos de tareas integrados con 3 o 4 portaaviones apoyándose entre sí en formaciones circulares protegidas por acorazados rápidos, cruceros y destructores. Este fue el concepto que el almirante Mark Mecho había perfeccionado durante la campaña de las Islas Marshall en enero de 1944. La Fuerza de Tarea 58 había demostrado en Guadalajara y Madro que los portaaviones estadounidenses podían mantener operaciones aéreas continuas durante semanas, lanzando ataque tras ataque mientras que simultáneamente proporcionaban defensa aérea para la flota y apoyo aéreo cercano para operaciones anfibias. Los japoneses nunca habían visto nada igual porque nunca había existido nada parecido. El almirante Chuchi Nagumo, el héroe de Pearl Harbor, que ahora comandaba la flota del área del Pacífico Central desde su cuartel general en Saipán, había observado la destrucción de las Islas Marshall con creciente alarma. La velocidad del avance estadounidense no tenía precedentes. Cuadrilla natal, que los japoneses habían fortificado durante 2 años y defendido con 8.500 tropas, había caído en solo 4 días. La 4ª División de Marines y la 7ª División de Infantería de Marina estadounidenses habían utilizado las lecciones aprendidas del sangriento asalto a Terava para perfeccionar sus tácticas anfibias. Pero lo que realmente sorprendió a Nagumo fue el papel de la aviación naval estadounidense. Los portaaviones de la clase Essex habían mantenido una cobertura aérea continua durante toda la operación en las Islas Marshall, lanzando más de 2.000 salidas en apoyo de los desembarcos. Los AF-6 Hellcats estadounidenses habían barrido los aviones japoneses de los cielos de Royamore y Guadalajara, mientras que los bombarderos en picado ASBD Douglas y los bombarderos torpederos TBF Avenger habían destruido sistemáticamente todas las instalaciones japonesas en los atales capturados. Pero el aspecto más preocupante del desempeño estadounidense fue la sostenibilidad de sus operaciones. La doctrina de portaaviones japonesa exigía concentrar todos los aviones disponibles para un único ataque decisivo. Pero los estadounidenses habían demostrado la capacidad de lanzar ataques continuos durante días seguidos. Ellos operan sus portaaviones como nosotros operamos nuestros aeródromos, informó el comandante Ryan Osuke Kasaka, jefe de personal de Nagumo en una evaluación clasificada enviada al cuartel general de la flota combinada en febrero de 1944. Pero sus aeródromos pueden moverse a 30 nudos y están defendidos por acorazados. No tenemos respuesta para esto. El informe de Kasaka resultaría profético. Cuando la Fuerza de Tarea 58 se acercaba a Truk Lagoon en las primeras horas de la mañana del 17 de febrero, la flota combinada japonesa estaba a punto de descubrir que su fortaleza más poderosa se había convertido en una trampa. El primer indicio de que algo andaba mal llegó a las 5:30 horas, cuando los operadores de radar del aeródromo de Truk Point detectaron una gran formación de aviones que se acercaba desde el este.
El teniente Hiro Tanaka, oficial de servicio en el centro de control aéreo del camión, inicialmente desestimó los contactos como un error de navegación. Se sabía que había portaaviones estadounidenses operando en las Islas Marshall, a más de 700 metros de distancia. Ningún avión embarcado tenía el alcance necesario para atacar un camión desde esa distancia y regresar sano y salvo a sus barcos. Pero a las 6:15 horas, cuando el sol salía sobre las Islas Carolinas, 72 Grumman F-6F Hellcats de la Fuerza de Tarea 58 sobrevolaron los aeródromos del norte a la altura de las copas de los árboles. Los cazas pertenecen a grupos aéreos del USS Enterprise, USS Yorktown, USS Essex, USS Intrepid y USS Bunker Hill. Apoyado por los portaaviones ligeros USS Bellewood, USS Cat, USS Mary y USS Cowpens. Esta fue la fuerza de ataque de portaaviones más grande jamás reunida y se aproximó al portaaviones sin ser detectada manteniendo un estricto silencio de radio y operando más allá del alcance de los aviones de reconocimiento japoneses. La respuesta japonesa fue inmediata pero confusa. Aproximadamente 80 cazas Mitsubishi A6M0 despegaron desde camiones hacia 3 aeródromos operativos, pero enfrentaron varias desventajas críticas. En primer lugar, los Hellcats estadounidenses tenían ventajas en altitud y velocidad sobre los cazas japoneses, más ligeros. En segundo lugar, los pilotos japoneses eran en gran medida reemplazos inexpertos, entrenados apresuradamente para reemplazar a los aviadores veteranos perdidos en los prolongados combates sobre Reval y Bougainville. Lo más importante es que los estadounidenses habían logrado una sorpresa táctica total. M.S. Rohr, volando a toda velocidad en un Hellcat desde el USS Lexington, describiría más tarde la batalla aérea por el camión como la pelea más unilateral que jamás haya visto. Los cazas estadounidenses habían ascendido a 25.000 pies durante su aproximación, lo que les daba la ventaja energética de la altitud cuando se lanzaron sobre las formaciones japonesas que se elevaban. El F-6F Hellcat, con su motor radial Pratt & Whitney R2800 de 2.000 caballos de fuerza, podía descender más rápido que el Zero y al mismo tiempo mantener un mejor control a altas velocidades. Más importante aún, el pesado blindaje del Hellcat y sus tanques de combustible autosellantes le permitieron absorber daños que habrían destruido un caza japonés. En 2 horas, 50 aviones japoneses fueron destruidos en combate aéreo y los estadounidenses perdieron solo 4 Hellcats. Pero la batalla aérea fue solo el acto inicial. Mientras los aviones de combate limpiaban el cielo de los camiones de aviones defensores, una segunda oleada de aviones estadounidenses se acercaba a la laguna. Se trataba de los aviones de ataque bombarderos en picado Aspide y Dauntless, bombarderos torpederos Tibiaf Avenger y bombarderos de combate A4U Corsair de los 9 portaaviones de la Task Force 58. Sus objetivos eran los barcos anclados en Truk Lagoon. Lo que encontraron superó incluso las estimaciones más optimistas de la inteligencia estadounidense. La laguna contenía los restos de la flota combinada japonesa. Acorazados, cruceros, destructores, submarinos y más de 30 buques auxiliares, incluidos petroleros, transportes y buques de reparación. El almirante Manichi Koga, sucesor de Yamamoto como comandante de la flota combinada, había ordenado a la mayoría de las unidades pesadas retirarse a Palau cuando se detectaron vuelos de reconocimiento estadounidenses el 4 de febrero. Pero los buques logísticos permanecieron, con sus bodegas repletas de combustible, municiones y suministros destinados a apoyar las operaciones japonesas en todo el Pacífico Central. El teniente Frank Lawler, al mando de una Speedy Dauntless del USS Enterprise, seleccionó el objetivo más grande que pudo encontrar, el submarino auxiliar Río de Janeiro Maru, un transatlántico de pasajeros reconvertido que había estado sirviendo como instalación flotante de reparación para submarinos japoneses. El barco de 461 pies estaba anclado en el centro de la laguna, rodeado de embarcaciones más pequeñas que descargaban suministros. La bomba de 1000 libras de Lawler golpeó el barco en medio de otros barcos, penetrando varias cubiertas antes de explotar en la sala de máquinas. El Maru de Río de Janeiro se hundió por la popa y se hundió en minutos,
llevándose consigo los repuestos y el equipo técnico acumulados que requerían las operaciones de los submarinos japoneses en el Pacífico Central. Escenas similares se produjeron en la laguna mientras los bombarderos en picado y los aviones torpederos estadounidenses destruían sistemáticamente la infraestructura logística que había sostenido las operaciones navales japonesas durante 2 años. El crucero ligero Kator, que intentaba escapar por el paso norte, fue alcanzado por bombarderos torpederos del USS Intrepid y hundido con toda su tripulación. Los destructores McMass y Nuaki, mientras sus tripulaciones intentaban frenéticamente generar vapor, se vieron abrumados por ataques coordinados de múltiples escuadrones. Al mediodía del 17 de febrero, más de 20 barcos japoneses habían sido hundidos o dañados sin posibilidad de reparación. Pero la verdadera medida de la transformación de la aviación naval estadounidense no fue la destrucción lograda el primer día, sino el hecho de que continuó sin interrupción durante un segundo día y luego un tercero. Los portaaviones de la clase Essex mantuvieron operaciones de vuelo continuas durante todo el ataque al camión, lanzando ataque tras ataque mientras recuperaban simultáneamente los aviones dañados y rearmaban los que regresaban. Este fue el ciclo de cubierta que nunca durmió, una hazaña de coordinación y resistencia que la aviación naval japonesa no pudo igualar. El suboficial jefe de aviación Hiroshi Suzuki, que servía a bordo del portaaviones ligero Chitose Truck, observó los ataques estadounidenses desde una posición que le proporcionaba una perspectiva única de ambos lados de la batalla. Suzuki había sido aviador naval durante 15 años, participando en el ataque a Pearl Harbor y en las primeras victorias en las Indias Orientales holandesas. Entendía las operaciones de los portaaviones mejor que la mayoría, y lo que presenció en el avión lo convenció de que Japón había perdido la guerra. Nuestra doctrina exige concentrar todos los aviones disponibles para un único ataque, escribió Suzuki en su diario la tarde del 17 de febrero. Lanzamos todo a la vez, logramos la sorpresa, causamos el máximo daño y nos retiramos. Pero los americanos no se retiran. Se quedan y atacan una y otra vez. Sus portaaviones funcionan como bases aéreas, pero bases aéreas que pueden moverse y están protegidas por la flota más poderosa jamás reunida. Las observaciones de Suzuki fueron confirmadas por el análisis táctico realizado por los oficiales del Estado Mayor japoneses sobrevivientes en el camión. Los portaaviones estadounidenses habían mantenido operaciones aéreas continuas durante 48 horas, lanzando más de 1.200 ataques de combate contra objetivos en todas las Islas Carolinas. Las implicaciones logísticas fueron asombrosas. Cada portaaviones de la clase Essex embarcaba aproximadamente 90 aviones que requerían cientos de toneladas de gasolina de aviación, miles de rondas de municiones y cientos de bombas y torpedos. La capacidad de sostener operaciones tan intensivas permaneciendo en el mar representó una revolución en la logística naval que los japoneses no pudieron replicar. El secreto no residía solo en el tamaño de los portaaviones de la clase Essex, sino en su filosofía de diseño. A diferencia de los portaaviones japoneses, que priorizaban la capacidad de las aeronaves sobre la capacidad de supervivencia, la clase Essex había sido construida para operar en condiciones de combate durante periodos prolongados. Los sistemas de manejo de municiones del barco podían trasladar bombas y torpedos desde los depósitos a la cubierta de vuelo en cuestión de minutos. Los sistemas de almacenamiento y distribución de gasolina de aviación podrían reabastecer a un grupo aéreo entero sin interrumpir las operaciones de vuelo. Lo más importante es que los sistemas de control de daños y la protección del blindaje del portaaviones les permitieron absorber el daño de la batalla y seguir luchando. Esta última capacidad se demostraría repetidamente a lo largo de 1944 y 1945. El USS Franklin sobrevivió a 2 importantes ataques kamikaze, incluido uno que penetró la cubierta de vuelo y explotó en el hangar, matando a más de 700 hombres. El USS Bunker Hill sufrió daños similares y continuó operando. Ningún portaaviones de la clase Essex se hundió durante la guerra a pesar de los constantes ataques de aviones, submarinos y terroristas suicidas japoneses.
Las implicaciones de esta capacidad de supervivencia se extendieron mucho más allá de los barcos individuales porque los portaaviones de la clase Essex podían absorber daños y continuar luchando. Los comandantes de las fuerzas de tarea estadounidenses podrían aceptar riesgos que habrían sido suicidas para buques más frágiles. Esta doctrina agresiva, iniciada por el almirante Mark Meacham, permitió a la Fuerza de Tarea 58 operar en lo profundo del perímetro defensivo japonés, atacando objetivos que anteriormente se consideraban inalcanzables. La destrucción de Truk Lagoon demostró esta nueva realidad con una claridad devastadora. El 18 de febrero, segundo día de la Operación Hailstone, aviones portaaviones estadounidenses destruyeron otros 27 buques japoneses y remataron objetivos que habían sido dañados el día anterior. La destrucción total incluyó 12 buques de guerra, 32 buques mercantes y 275 aviones. Más de 140.000 toneladas de barcos japoneses yacían en el fondo de la laguna junto con el combustible, la munición y los suministros que estaban destinados a sostener las operaciones japonesas en todo el Pacífico Central. Pero el impacto estratégico del ataque con camiones se extendió mucho más allá de la destrucción inmediata. La flota combinada japonesa, privada de su base de operaciones avanzada, se vio obligada a retirarse a bases en el Pacífico Occidental, más allá del alcance de los aviones terrestres estadounidenses, pero también más allá de la distancia de ataque efectiva de los avances estadounidenses en las islas Marshall y Gilbert. Este desplazamiento geográfico resultaría decisivo en las batallas venideras, ya que las fuerzas navales japonesas se vieron incapaces de apoyar eficazmente a los defensores terrestres en las Islas Marianas y más allá. El éxito estadounidense en la campaña por carretera también validó el concepto estratégico subyacente a la campaña del Pacífico Central. En lugar de avanzar a través de las posiciones japonesas fuertemente fortificadas en una serie de costosos asaltos frontales, las fuerzas del almirante Chester Nimitz podrían usar su movilidad superior y poder de ataque para neutralizar posiciones enemigas clave y luego evitarlas por completo. Esta estrategia de saltar de isla en isla redujo las bajas estadounidenses y aceleró el ritmo de avance hacia Japón. Las bases de esta estrategia se habían establecido en las Islas Gilbert 3 meses antes, donde las fuerzas estadounidenses habían demostrado por primera vez la integración de la aviación de portaaviones, el asalto anfibio y la construcción avanzada de bases que caracterizarían la campaña del Pacífico Central. El asalto al Atoll de Teraba en noviembre de 1943 había sido una costosa lección sobre las realidades de la guerra anfibia contra posiciones preparadas. La segunda división de marines había sufrido más de 3.000 bajas al capturar la isla Biot. Un coral de apenas 300 acres de tamaño. Pero las lecciones aprendidas en Teraba transformarían la doctrina anfibia estadounidense y harían posible los rápidos avances que siguieron. Una de las lecciones más importantes fue la importancia crucial de la construcción de bases avanzadas. A las pocas horas de asegurar la isla de Biot, el batallón de construcción de la Armada 74, CBS, había comenzado la transformación del aeródromo japonés capturado en una base aérea estadounidense. Trabajando bajo la constante amenaza de un ataque aéreo y obstaculizado por los corales y escombros que cubrían la isla, la CBS logró que el aeródromo estuviera operativo dentro de las 15 horas siguientes al fin de la resistencia organizada. Este logro, repetido a lo largo de la campaña del Pacífico Central, resultaría tan importante como cualquier victoria obtenida por la infantería de marina o los pilotos de la Armada. El jefe del batallón de construcción, William Big Bill Morrison, había sido un contratista civil en Hawái antes de la guerra, construyendo pistas y hangares para la creciente red de bases aéreas del ejército y la marina que protegían los accesos a Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron el 7 de diciembre de 1941, Morrison observó desde el tejado de su cuartel general cómo los bombarderos torpederos Nakajima B-5N arrasaban Fort Island y devastaban la flota del Pacífico. La visión de los acorazados estadounidenses volcando en las aguas poco profundas de Pearl Harbor había convencido a Morrison de que la era de los acorazados estaba llegando a su fin, pero le llevó 2 años de guerra comprender que los reemplazaría. La respuesta quedó clara durante el asalto a Guadrilla Natal en febrero de 1944.
El batallón de Morrison, el 121º Batallón de Construcción Naval, había desembarcado con la 4ª División de Marines en la isla Roa el 1 de febrero. El bombardeo previo a la invasión había sido más efectivo que cualquier otro intentado anteriormente con los portaaviones de la Fuerza de Tarea 58 y los rápidos acorazados de la Flota del Pacífico, quienes lanzaron fuego concentrado durante 3 días antes de que los marines desembarcaran. Cuando la primera oleada de tractores anfibios cruzó el arrecife de la laguna, encontraron las defensas japonesas en gran parte destruidas y a los defensores desmoralizados por los continuos bombardeos y ataques de artillería. Pasamos del barco a la costa y al aeródromo operativo en 60 horas. Morrison informaría más tarde a sus superiores. Eso incluyó retirar los escombros de las instalaciones japonesas, nivelar y pavimentar una pista de 4.300 pies, instalar sistemas de combustible y construir instalaciones operativas para un escuadrón de caza completo. Los japoneses habían pasado 2 años convirtiendo a Roa en una fortaleza. Lo convertimos en una base aérea estadounidense en menos de 3 días. La velocidad de construcción de las bases estadounidenses tuvo implicaciones estratégicas que se extendieron mucho más allá de las ventajas tácticas de los aeródromos avanzados. Cada atal capturado se convirtió en un trampolín para el siguiente avance. Pero lo más importante es que se convirtió en un nodo de una red en expansión del poder aéreo estadounidense que podía apoyar operaciones en todo el Pacífico Central. Los bombarderos pesados B-24 Liberate con base en Terava podrían atacar objetivos en las Islas Marshall. Los bombarderos medianos B-25 Mecho con base en Wadrillan podrían apoyar operaciones en las Islas Carolinas. El avance estadounidense estaba creando su propia infraestructura de apoyo mientras destruía simultáneamente el equivalente japonés. La respuesta japonesa a esta transformación se vio obstaculizada por limitaciones fundamentales en su capacidad industrial y su doctrina estratégica. Japón había comenzado la guerra con una ventaja tecnológica en la aviación naval, ejemplificada por el desempeño superior del caza cero y la habilidad de los aviadores navales japoneses. Pero la industria japonesa no podía compensar las pérdidas al ritmo en que se estaban produciendo. Y el sistema de entrenamiento japonés no podía producir nuevos pilotos con la suficiente rapidez para mantener la calidad a medida que aumentaban las demandas de cantidad. El comandante Minoru Genda, el genio táctico que había planeado el ataque a Pearl Harbor y ahora servía como oficial de Estado Mayor de la flota combinada, reconoció la magnitud de la crisis que enfrentaba la aviación naval japonesa. En un informe confidencial presentado al almirante Koga en marzo de 1944, Genda describió las disparidades fundamentales que se estaban desarrollando entre las operaciones de portaaviones estadounidenses y japoneses. El enemigo ha alcanzado capacidades industriales y operativas que nosotros no podemos igualar. Genda escribió, sus portaaviones de la clase Essex son más grandes, rápidos y con mayor capacidad de supervivencia que nuestros barcos. Sus pilotos reciben más entrenamiento y vuelan aeronaves más avanzadas. Y lo que es más importante, sus sistemas logísticos les permiten mantener operaciones de alto ritmo indefinidamente. Si bien nuestras fuerzas están limitadas por restricciones de combustible y munición que se agravan mes tras mes, el análisis de Genda fue dolorosamente preciso. Los portaaviones japoneses, diseñados para la velocidad y la capacidad de las aeronaves, carecían de la protección de blindaje y los sistemas de control de daños que permitían a los portaaviones estadounidenses operar en aguas disputadas. Los pilotos japoneses, aunque hábiles individualmente, recibieron menos tiempo de entrenamiento que sus homólogos estadounidenses debido a la escasez de combustible y la presión de compensar rápidamente las bajas en combate. Y lo que es más importante, el sistema logístico japonés se estaba desmoronando bajo la presión de los ataques submarinos estadounidenses y las distancias cada vez mayores que debían recorrer los suministros. La guerra submarina en el Pacífico Central se libraba en paralelo a las acciones de superficie y estaba resultando igualmente decisiva. Los submarinos estadounidenses, que operaban desde bases avanzadas en las Islas Marshall, con el apoyo de inteligencia del programa de descifrado de códigos Ultra, estaban destruyendo sistemáticamente los buques mercantes que conectaba el vasto imperio japonés.
Las estadísticas eran devastadoras. En 1943, submarinos estadounidenses hundieron 335 buques mercantes japoneses. En 1944, esta cifra aumentó a 603, lo que representa más de 3 millones de toneladas de carga. El USS Seahorse, al mando del teniente comandante Slade Cutter, ejemplificó la agresiva guerra submarina que asfixiaba la logística japonesa. Operando desde Pearl Harbor y posteriormente desde la recién capturada base de Majuro Atoll, el Seahorse realizó 6 patrullas de guerra entre enero de 1943 y septiembre de 1944, hundiendo 20 buques japoneses con un total de más de 72.000 toneladas. Pero el logro más significativo de Cutter no fue el tonelaje destruido, sino el impacto estratégico de sus operaciones en los accesos a la laguna de Truk. Durante la cuarta patrulla del submarino, en marzo de 1944, el Seahorse interceptó un convoy japonés que transportaba gasolina y piezas de aviación a la asediada guarnición de Truk. El convoy estaba formado por 3 cargueros y 2 destructores de escolta, que representaban una parte sustancial del apoyo logístico disponible para las fuerzas japonesas en las Islas Carolinas. El ataque de Cutter, llevado a cabo la noche del 15 de marzo, hundió los 3 cargueros y dañó uno de los destructores de escolta. La pérdida de este convoy obligó a los comandantes japoneses en Truk a reducir aún más las operaciones aéreas, ahorrando combustible y municiones para lo que supusieron que sería una eventual invasión estadounidense. La invasión nunca se produjo. Los planificadores estratégicos estadounidenses, siguiendo la doctrina de eludir las posiciones fuertemente defendidas, habían decidido que Truk podía ser neutralizado sin la necesidad de un costoso asalto anfibio. Las masivas incursiones de portaaviones de febrero y abril de 1944 habían destruido el poder aéreo japonés en las Islas Carolinas, mientras que los ataques submarinos habían cortado las líneas de suministro que podrían haber permitido una recuperación. A mediados de 1944, Truk se había transformado de la base avanzada más formidable de Japón en un lastre estratégico. Su guarnición de 40.000 hombres estaba aislada e ineficaz. Esta transformación reflejó los cambios más amplios en la guerra naval del Pacífico que los portaaviones de clase Essex habían posibilitado. La estrategia naval tradicional se basaba en el control de áreas geográficas clave. Las posiciones con bases fortificadas y poderosas unidades de flota estaban siendo reemplazadas por una nueva forma de guerra basada en la movilidad, la sostenibilidad y la proyección del poder aéreo. Los estadounidenses no solo habían construido mejores barcos, sino que habían creado una forma completamente nueva de combatir en el mar. Las innovaciones técnicas que posibilitaron esta transformación se extendieron por toda la aviación naval estadounidense. La integración de las comunicaciones por radar y radio permitió a los comandantes de las fuerzas de tarea estadounidenses coordinar las operaciones de cientos de aeronaves a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de océano. El desarrollo de técnicas de reabastecimiento en ruta permitió a los portaaviones estadounidenses permanecer en el mar durante semanas, reabasteciéndose y rearmándose desde los petroleros y buques de municiones de la flota sin regresar a puerto. El establecimiento de bases avanzadas en todo el Pacífico Central proporcionó áreas de preparación para operaciones de largo alcance y refugios para buques y aeronaves averiados. Pero quizás la innovación más importante fue la organizativa. La estructura de mando alterna que el almirante Ernest King había establecido para la flota del Pacífico permitió a las fuerzas estadounidenses mantener operaciones continuas, a la vez que daba tiempo a los comandantes para planificar operaciones futuras. Cuando el almirante Raymond Spruan comandó la Quinta Flota, sus portaaviones fueron designados como la Fuerza de Tarea 58, bajo el mando del almirante Mark Mecher. El almirante William Ball Halley comandaba la Tercera Flota, y los mismos portaaviones se convirtieron en la Fuerza de Tarea 38 bajo el mando del almirante John McCain. Esta rotación permitió que un equipo de mando realizara operaciones activas mientras el otro planificaba la siguiente ofensiva, creando un ritmo operativo que los japoneses no podían igualar. Los japoneses eran plenamente conscientes de su desventaja, pero carecían de la capacidad industrial para remediarla.
El capitán Atsushi Oi, oficial de Estado Mayor de la Flota Combinada que había observado las operaciones estadounidenses desde el comienzo de la guerra, presentó un análisis detallado al Estado Mayor de la Armada en abril de 1944 que describía la desesperanza de la posición de Japón en el Pacífico Central. El enemigo ha demostrado la capacidad de proyectar poder aéreo a una escala que vuelve obsoletas nuestras defensas fijas. Escribió: sus fuerzas de tarea de portaaviones pueden lanzar más aviones a cualquier objetivo en el Pacífico Central de los que podemos tener estacionados permanentemente en ese lugar. Peor aún, sus bases móviles pueden ser reforzadas y abastecidas indefinidamente, mientras que nuestras instalaciones fijas quedan aisladas e insostenibles una vez que el enemigo logra la superioridad aérea local. El informe de OI recomendaba un cambio fundamental en la estrategia japonesa: retirar la flota combinada a aguas cercanas a Japón, donde podría recibir apoyo aéreo terrestre, y concentrar los esfuerzos defensivos en las Islas Marianas, que estaban lo suficientemente cerca de Japón como para recibir un apoyo significativo. Esta recomendación se adoptaría parcialmente, pero llegó demasiado tarde para alterar el resultado de la campaña del Pacífico Central. El asalto a las Islas Marianas en junio de 1944 demostraría la plena madurez de la doctrina estadounidense de guerra anfibia y de portaaviones. La Fuerza de Tarea 58, ahora ampliada a 15 portaaviones de flota y 4 portaaviones ligeros, apoyaría la invasión simultánea de Saipán, Guam y Tinian, a la vez que derrotaría a la flota móvil japonesa en la Batalla del Mar de Filipinas. La Gran Batalla de las Marianas, como los pilotos estadounidenses denominaron a las batallas aéreas del 19 al 20 de junio de 1944, destruiría a los últimos. Un remanente efectivo de la aviación de portaaviones japonesa. Pero las bases de esa victoria se sentaron en las operaciones aparentemente rutinarias de los portaaviones de la clase Essex durante los largos meses de 1943 y 1944, cuando las cubiertas de vuelo estadounidenses mantuvieron su incesante ciclo de lanzamiento y recuperación día y noche en cualquier condición meteorológica. Fue esta capacidad, la de sostener operaciones a alta velocidad indefinidamente, lo que dio a la aviación naval estadounidense su ventaja decisiva sobre sus oponentes japoneses. El marinero de primera clase Robert Chun, un marinero chino-estadounidense que sirvió como operador de aeronaves a bordo del USS Yorktown, lo comprendió mejor que la mayoría de sus compañeros. Chan se había unido a la armada después del ataque a Pearl Harbor, motivado por el deseo de luchar contra las fuerzas japonesas que habían estado devastando su patria ancestral desde 1937. Durante la campaña de las Islas Marshall, trabajó turnos de 18 horas en la cubierta de vuelo del Yorktown, guiando aeronaves a su posición para operaciones de lanzamiento y recuperación que continuaban las 24 horas. Los pilotos japoneses eran valientes, recordaría Chun más tarde. Quizás más valientes que nosotros, pero valentía. No fue suficiente. Nos atacaban una vez, a veces dos y tenían suerte, y luego estaban acabados. Tenían que regresar a sus bases, reabastecerse, rearmarse, tal vez esperar aviones o pilotos de reemplazo. Pero nunca nos detuvimos. Cuando volaban de regreso a sus bases, los seguíamos. Cuando intentaban ocultar sus barcos en fondeaderos remotos, los encontrábamos. Cuando creían estar a salvo, aparecíamos en el horizonte con otro ataque. Esta presión implacable tuvo un efecto acumulativo que fue más allá de la destrucción inmediata de las fuerzas japonesas. El conocimiento de que los portaaviones estadounidenses podían aparecer en cualquier lugar del Pacífico Central en cualquier momento obligó a los comandantes japoneses a dispersar sus fuerzas y mantener una vigilancia constante, reduciendo la eficacia de sus defensas e impidiendo la concentración de fuerzas que podría haber frenado el avance estadounidense. El impacto psicológico fue igualmente importante. Los aviadores navales japoneses que habían dominado los cielos del Pacífico durante el primer año de la guerra se vieron cada vez más superados por los pilotos estadounidenses que volaban aviones superiores desde barcos que parecían inmunes a las represalias.
La confianza que había sostenido a las fuerzas japonesas durante las primeras victorias se vio gradualmente erosionada por una serie de derrotas que demostraron la superioridad estadounidense en todos los aspectos de la aviación naval. El teniente Saburo Sakai, uno de los pilotos de caza más exitosos de Japón, experimentó esta transformación en primera persona durante los combates en las Islas Marshall. Sakai había conseguido más de 60 victorias durante la fase inicial de la guerra, incluyendo varios aviones estadounidenses derribados durante el ataque a Pearl Harbor. Pero su encuentro con los F-6 Hellcat estadounidenses sobre Guadalajara en febrero de 1944 lo convenció de que el curso de la guerra había cambiado irrevocablemente. Los estadounidenses habían aprendido a luchar. Sakai escribió en sus memorias, sus aviones eran mejores que los nuestros. Sus pilotos estaban mejor entrenados y había muchos más. Pero lo que realmente me asustó fue su organización. Los cazas japoneses atacaban individualmente y cada piloto buscaba la gloria personal. Los combatientes estadounidenses atacaron como un equipo con tácticas coordinadas y apoyo mutuo. Lucharon como máquinas, y no podríamos derrotar a una máquina con valentía individual. La observación de Sakai captó un aspecto fundamental de la transformación estadounidense en la aviación naval. La superioridad técnica de las aeronaves estadounidenses y la capacidad industrial que las produjo en grandes cantidades fueron importantes, pero igualmente crucial fue el desarrollo de una doctrina táctica que maximizara la efectividad de estas ventajas. Los grupos aéreos de portaaviones estadounidenses se entrenaron exhaustivamente en técnicas de ataque coordinado utilizando comunicación por radio y procedimientos estandarizados para desplegar potencia de fuego, concentrada contra objetivos seleccionados. Esta evolución táctica fue ejemplificada por el grupo aéreo a bordo del USS Essex, comandado por el teniente comandante David McSall. McSall, quien se convertiría en el as principal de la Armada con 34 victorias confirmadas, había desarrollado un programa de entrenamiento que priorizaba el trabajo en equipo sobre la habilidad individual. Sus pilotos practicaron ataques coordinados contra objetivos simulados, aprendiendo a dividir responsabilidades y a brindarse apoyo mutuo durante el combate. Los resultados se demostraron repetidamente durante la campaña del Pacífico Central, ya que el grupo aéreo Essex logró consistentemente resultados superiores contra la oposición japonesa. No entrenamos héroes, explicó McCall a un corresponsal de guerra durante la campaña de las Marianas. Formamos profesionales. Un héroe podría derribar 2 o 3 aviones enemigos antes de morir. Un profesional derribaría un avión enemigo y volvería a hacerlo mañana. Y al día siguiente, y al siguiente. Este enfoque profesional de la aviación naval se reflejó en todos los aspectos de las operaciones de los portaaviones estadounidenses. Los procedimientos de mantenimiento se estandarizaron en todos los buques, lo que permitió a los grupos aéreos transferirse entre portaaviones sin perder eficiencia. Los sistemas logísticos se diseñaron para la sostenibilidad, en lugar de la capacidad máxima, lo que garantizaba el mantenimiento de las operaciones incluso en condiciones adversas. Y lo más importante, los comandantes estadounidenses planificaban las operaciones con la expectativa de que continuaran durante semanas o meses, en lugar de horas o días. El contraste con la doctrina japonesa de portaaviones era marcado. La aviación naval japonesa se había construido en torno al concepto de la batalla decisiva, en la que todas las fuerzas disponibles se concentrarían para un único ataque contundente que determinaría el resultado de la campaña. Esta doctrina había funcionado eficazmente durante la fase inicial de la guerra, cuando las fuerzas japonesas disfrutaban de superioridad tecnológica y táctica. Pero a medida que las capacidades estadounidenses aumentaban y los recursos japoneses disminuían, las limitaciones de este enfoque se hicieron evidentes. La fuerza de portaaviones japonesa que se enfrentó a la Fuerza de Tarea 58 en la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 ejemplificó estas limitaciones. La flota móvil del almirante Juburo Osawa incluía 9 portaaviones que embarcaban aproximadamente 430 aeronaves, una fuerza considerable según cualquier estándar anterior.
Sin embargo, los pilotos de Osawa eran en gran medida inexpertos, con un entrenamiento mínimo debido a la escasez de combustible y la urgente necesidad de compensar las bajas en combate. Los propios portaaviones operaban con cargas de munición reducidas y una capacidad de combustible limitada, lo que reflejaba el colapso de la logística japonesa en el Pacífico Central. Cuando Osawa lanzó su ataque contra la Fuerza de Tarea 58 el 19 de junio de 1944, el resultado fue una catástrofe de la que la aviación naval japonesa jamás se recuperaría. Los Afsec-Halkar estadounidenses, guiados por radar y coordinados por experimentados directores de cazas, interceptaron las formaciones japonesas antes de que pudieran alcanzar a los portaaviones estadounidenses. En una serie de batallas aéreas que se prolongaron durante todo el día, los pilotos estadounidenses derribaron más de 300 aviones japoneses y perdieron menos de 30 de los suyos. La naturaleza desigual de la derrota le valió al enfrentamiento el apodo de la Gran Cacería del Pavó de las Marianas. Pero las victorias aéreas, por devastadoras que fueran, representó solo un aspecto de la superioridad estadounidense en la batalla del Mar de Filipinas. La Fuerza de Tarea 58 demostró su sostenibilidad al continuar sus operaciones tras repeler el ataque japonés, lanzando sus propios ataques contra la flota de Osawa en retirada. Bombarderos en picado y aviones torpederos estadounidenses hundieron los portaaviones Yo y Sokaku y dañaron varios otros buques. Mientras tanto, los submarinos que operaban en coordinación con la Fuerza de Tareas de portaaviones hundieron el portaaviones Taiyo y el destructor Cigar. La coordinación entre las fuerzas de superficie y submarinas destacó otra innovación en la guerra naval estadounidense. Los portaaviones de la clase Essex y sus buques de apoyo mantuvieron una comunicación continua con los submarinos estadounidenses que operaban en la zona, compartiendo inteligencia sobre los movimientos enemigos y coordinando ataques para maximizar los daños. Este nivel de cooperación entre las Fuerzas Armadas no tenía precedentes en la guerra naval y reflejaba el enfoque integral de la innovación militar que caracterizó la estrategia estadounidense en el Pacífico. El submarino USS Baker, comandado por el teniente comandante James Blanchard, demostró esta coordinación durante la batalla del Mar de Filipinas. Operando en las aguas al este de las Islas Marianas, el Albaore había recibido información de la Fuerza de Tarea 58 sobre la aproximación del submarino móvil de Osawa. Flota. Cuando los portaaviones japoneses aparecieron al alcance de los torpedos, Blanchard estaba listo. Su ataque al portaaviones Taiyo, el portaaviones más nuevo y grande de Japón, resultó en la destrucción del buque y la pérdida de más de 1.600 marineros y aviadores japoneses. Los chicos del portaaviones nos indicaron dónde buscar y nosotros hicimos el resto. Blanchard informó al almirante Charles Lockwood, comandante de submarinos de la Flota del Pacífico. Era como cazar con un guía que podía ver todo el bosque desde el aire. No podíamos fallar. Esta integración de operaciones aéreas y submarinas representó una revolución en la guerra naval que los japoneses no pudieron replicar. Los submarinos japoneses, diseñados principalmente para atacar buques de guerra enemigos, carecían de la capacidad para mantener operaciones prolongadas en aguas controladas por el enemigo. La aviación naval japonesa, centrada en el concepto de batalla decisiva, no podía proporcionar el reconocimiento continuo y el apoyo de comunicaciones que requerían las operaciones submarinas efectivas. El efecto acumulativo de estas ventajas estadounidenses se hizo evidente durante la fase final de la campaña del Pacífico Central, cuando la Fuerza de Tarea 58 centró su atención en las propias islas japonesas. La captura de bases en las Islas Marianas había traído el B-29 estadounidense. Los bombarderos Superfortress se encontraban dentro del alcance de Japón, pero también permitieron a los portaaviones de la clase Essex operar en aguas que se consideraban el santuario de la defensa japonesa. Las incursiones sobre Tokio y otras ciudades japonesas en febrero y marzo de 1945 demostraron la completa transformación de la guerra naval ocurrida durante la campaña del Pacífico Central. Los portaaviones estadounidenses que operaban a menos de 200 metros de la costa japonesa lanzaron ataques contra objetivos que incluían fábricas de aeronaves, bases navales e infraestructura de transporte. Los ataques continuaron durante días,
y los portaaviones mantuvieron su ritmo operativo a pesar de los intentos de las aeronaves terrestres japonesas y las unidades kamikaze de ahuyentarlos. El segundo al mando de la radio de aviación, Peter Kawasaki, que servía a bordo del USS Hancock durante las incursiones sobre Japón, observó la evolución final de la doctrina estadounidense de portaaviones durante estas operaciones. Kowalski se había alistado en 1943 y había participado en operaciones a lo largo de la campaña del Pacífico Central, desde las Islas Marshall hasta Filipinas. A principios de 1945, había presenciado la transformación de la aviación naval estadounidense, de una fuerza apenas capaz de defenderse a la herramienta de guerra más poderosa en historia de la humanidad. Los japoneses nos seguían atacando con todas sus fuerzas. Kowalski más tarde hablaría de aviones kamikaze, bombarderos convencionales e incluso algunos de los cazas que les quedaban. Pero no importaba. Teníamos tantos barcos y aviones que podíamos absorber sus ataques y seguir luchando. Nos atacaban una o dos veces y creían haber logrado algo, pero 20 minutos después, teníamos aviones de reemplazo en el aire y ataques de venganza dirigidos a sus bases. Esta sostenibilidad bajo ataque era quizás la característica más importante de los portaaviones de la clase Essex y las fuerzas de tarea que los rodeaban. La capacidad de control de daños del buque, combinada con la redundancia inherente a la organización de las fuerzas de tarea estadounidenses, permitió que las operaciones estadounidenses pudieran continuar incluso bajo los ataques más severos. Cuando el USS Franklin estuvo a punto de ser destruido por un bombardeo japonés en marzo de 1945, matando a más de 700 tripulantes, el personal superviviente del buque logró controlar los incendios y salvarlo. Más importante aún, la pérdida de un portaaviones no degradó significativamente las capacidades de la Fuerza de Tarea 58, que continuó sus operaciones con su flota restante de 14 miembros. Los japoneses carecían de una capacidad equivalente. Cuando el portaaviones Okaku fue hundido por un submarino estadounidense en junio de 1944, la flota móvil japonesa perdió no solo un barco, sino una parte sustancial de su capacidad operativa restante. Los portaaviones japoneses no podían ser reemplazados rápidamente, ni las tripulaciones experimentadas podían ser entrenadas con rapidez. Cada pérdida representaba una degradación permanente del poder naval japonés, mientras que las pérdidas estadounidenses se compensaban rápidamente gracias a la continua producción de los astilleros y programas de entrenamiento estadounidenses. Esta disparidad en la sostenibilidad resultaría decisiva durante las batallas cruciales de 1945, cuando las fuerzas japonesas recurrieron a ataques kamikaze en un intento desesperado por infligir pérdidas que los estadounidenses no pudieran soportar. Pero ni siquiera la ofensiva kamikaze, a pesar de todo su impacto psicológico, pudo alterar fundamentalmente el equilibrio estratégico en el Pacífico. La capacidad industrial y la eficiencia organizativa estadounidenses habían creado una forma de poder naval que era literalmente imparable. La demostración final de este poder se produjo durante la invasión de Okinawa en abril de 1945, cuando la Fuerza de Tarea 58 mantuvo operaciones aéreas continuas durante casi 3 meses, apoyando la operación anfibia más larga y costosa de la historia. La Guerra del Pacífico. A pesar de enfrentarse a los ataques kamikaze más intensos de la guerra, los portaaviones estadounidenses continuaron su incesante ciclo de lanzamiento y recuperación, brindando apoyo aéreo a las fuerzas terrestres mientras atacaban simultáneamente objetivos en las islas japonesas. El comandante Mitsu Fuka, quien dirigió el ataque aéreo a Pearl Harbor y ahora se desempeñaba como oficial de operaciones de la flota combinada, presenció las operaciones estadounidenses frente a Okinawa desde su puesto en el Estado Mayor Naval en Tokio. En su informe final sobre las capacidades de los portaaviones estadounidenses, presentado pocas semanas antes de la rendición de Japón, Fuka reconoció la completa transformación que se había producido en la guerra naval. El enemigo ha creado una forma de poder marítimo que no podemos contrarrestar con nuestras fuerzas restantes. Fuka escribió: sus portaaviones operan continuamente, sus aviones atacan sin descanso y su flota puede absorber daños que destruirían cualquier formación japonesa similar.
Comenzamos esta guerra creyendo que el espíritu y la habilidad podrían superar la desventaja material. Hemos aprendido que la capacidad industrial y la eficiencia organizativa son más decisivas que el coraje o la brillantez táctica. La evaluación de Fuka fue confirmada por las estadísticas finales de la Guerra del Pacífico. Los submarinos estadounidenses habían hundido 1.314 buques de guerra japoneses y 3.58 buques mercantes por un total de más de 53 millones de toneladas de transporte. Los aviones portaaviones estadounidenses habían destruido miles de aviones y cientos de barcos japoneses mientras apoyaban operaciones anfibias que capturaron todas las posiciones japonesas importantes en el Pacífico Central. Los portaaviones de la clase Essex habían navegado más de 300.000 metros en operaciones de combate, lanzado más de 100.000 misiles de combate y no habían perdido un solo barco por acción enemiga. El costo humano de esta transformación fue enorme para ambos lados. Más de 36.000 marineros, infantes de marina y soldados estadounidenses murieron durante la campaña del Pacífico Central, mientras que las pérdidas japonesas superaron los 300.000 militares y civiles. La destrucción industrial que sufrió Japón debido a las campañas de bombardeo estadounidenses apoyadas por bases capturadas durante el avance de isla en isla devastó las ciudades japonesas y forzó la decisión del emperador de rendirse. Pero más allá de las consecuencias inmediatas de la victoria y la derrota, la campaña del Pacífico Central había demostrado el surgimiento de una nueva forma de guerra que dominaría el pensamiento militar durante el resto del siglo XX. La integración del poder aéreo, la movilidad y la tecnología avanzada había creado capacidades que trascendían los conceptos tradicionales de fuerza naval. Los portaaviones de la clase Essex y las fuerzas de tarea construidas a su alrededor representaron no solo una innovación táctica sino una revolución estratégica que transformaría el equilibrio de poder global. Mientras el USS Essex entraba en la bahía de Tokio en septiembre de 1945 para participar en las ceremonias de rendición, el artillero de aviación de primera clase Tommy McCann estaba nuevamente en la cubierta de vuelo donde su guerra había comenzado casi 2 años antes. Los aviones del barco ahora estaban dispuestos para desfiles en lugar de para combates. Sus alas plegadas y sus hélices quietas. Pero McKenna aún podía sentir la vibración de la maquinaria del barco bajo sus pies, y sabía que las capacidades demostradas durante la campaña del Pacífico Central perdurarían mucho después de que la crisis inmediata de la guerra hubiera pasado. Habíamos construido algo nuevo, escribiría más tarde McKenna a su familia en Ohio. No solo barcos o aviones, sino una forma de luchar nunca antes vista. Los japoneses aprendieron demasiado tarde que el océano se había convertido en un lago estadounidense y que nuestros portaaviones eran la clave de ese reino. La tecnología y la doctrina desarrolladas durante la campaña del Pacífico Central influirían en la guerra naval durante décadas. Los portaaviones de propulsión nuclear de la Guerra Fría descendían directamente de la clase Essex, incorporando el mismo énfasis en operaciones sostenidas y alcance global que había sido decisivo contra Japón. La integración del poder aéreo y las fuerzas navales, perfeccionada durante las batallas de 1943 a 1945, se convertiría en la base de la estrategia naval estadounidense a lo largo del siglo XX y posteriormente. Sin embargo, la lección fundamental de la campaña del Pacífico Central no fue tecnológica, sino organizativa. Los estadounidenses habían tenido éxito no solo porque construyeron mejores barcos o entrenaron mejores pilotos, sino porque habían creado un sistema de guerra capaz de adaptarse, aprender y mejorar continuamente bajo la presión del combate. Los portaaviones de la clase Essex eran buques individuales impresionantes. Pero su verdadero poder residía en su integración en un sistema más amplio que incluía submarinos, fuerzas anfibias y bases y la capacidad industrial para sostenerlas indefinidamente. Los japoneses, a pesar de su valentía individual y habilidad táctica, nunca desarrollaron un sistema equivalente. Su estrategia se centró en la batalla decisiva, el golpe único y contundente que determinaría el resultado de la campaña. Cuando las fuerzas estadounidenses demostraron la capacidad de absorber tales golpes y continuar luchando, la estrategia japonesa no tuvo respuesta.
Este fracaso no se debió simplemente a una cuestión de recursos o tecnología, aunque ambos fueron factores importantes. Reflejaba una diferencia fundamental en el pensamiento estratégico entre ambas naciones. Los planificadores militares estadounidenses, influenciados por su experiencia en guerras anteriores y su comprensión de la guerra industrial, habían diseñado sus fuerzas para operaciones sostenidas en condiciones adversas. Los planificadores japoneses, influenciados por su experiencia en conflictos previos contra oponentes tecnológicamente inferiores, habían optimizado sus fuerzas para campañas cortas y decisivas contra enemigos que no podían compensar sus pérdidas. La campaña del Pacífico Central demostró que enfoque se adaptaba mejor a las realidades de la guerra moderna. Los portaaviones de la clase Essex y la doctrina operativa construida en torno a ellos habían creado una forma de poder naval que era a la vez abrumadora en su impacto inmediato y sostenible en el tiempo. Esta combinación de capacidad y resistencia resultaría decisiva no solo en el Pacífico guerra, sino en la competencia estratégica más amplia que vendría después. El legado de la campaña del Pacífico Central se extendió mucho más allá de las consecuencias militares inmediatas de la victoria estadounidense. La demostración de que el poder aéreo podía proyectarse globalmente desde plataformas móviles tuvo implicaciones para el orden internacional de posguerra que se harían evidentes durante la Guerra Fría. Las técnicas de guerra anfibia, iniciadas durante la campaña de Salto de Islas, influirían en las operaciones militares desde Corea hasta el Golfo Pérsico. Y lo que es más importante, la integración de tecnología, logística y organización humana que había caracterizado el éxito estadounidense en el Pacífico se convertiría en un modelo de innovación militar a lo largo de la era moderna. Al acercarse la Guerra del Pacífico a su fin en el verano de 1945, los marineros y aviadores que habían servido a bordo de los portaaviones de la clase Essex podían enorgullecerse de su papel en una transformación histórica. No solo habían derrotado a un enemigo poderoso, habían participado en la creación de una nueva forma de guerra que influiría en los asuntos militares de las generaciones venideras. Las cubiertas de vuelo que nunca dormían habían despertado a un gigante dormido, y ese gigante había demostrado que el futuro de la guerra naval pertenecía a quienes pudieran dominar la integración de la tecnología, organización y capacidad operativa sostenida. Los portaaviones de la Fuerza de Tarea 58 habían inscrito sus nombres en la historia, no por una sola batalla dramática, sino por el efecto cumulativo de miles de operaciones rutinarias ejecutadas con profesionalidad en las condiciones más exigentes imaginables. Cada lanzamiento y recuperación, cada salida de combate, cada misión exitosa, había contribuido a una demostración de poder naval que resonaría durante el resto del siglo XX y más allá. Los portaaviones de la clase Essex habían demostrado que el océano ya no era una barrera, sino una autopista, y que quienes controlaban las autopistas podían proyectar poder en cualquier parte del mundo. Esta lección, aprendida a un coste enorme en el Pacífico Central entre 1943 y 1945, moldearía los cálculos estratégicos de todas las grandes potencias durante las décadas venideras. Las cubiertas de vuelo que nunca dormían habían cambiado el mundo, y las repercusiones de ese cambio continuarían mucho después de que el último veterano de la Guerra del Pacífico hubiera pasado a la historia. La mañana del 2 de septiembre de 1945, el USS Sussex estaba anclado en la bahía de Tokio. Su cubierta de vuelo estaba lista para la rendición. Ceremonias que pondrían fin formalmente a la Guerra del Pacífico. Pero para los hombres que sirvieron a bordo de ella y sus buques gemelos durante la larga campaña por el Pacífico Central, la verdadera victoria no se logró en un solo día, sino mediante la acumulación de innumerables operaciones rutinarias que demostraron la transformación de la aviación naval estadounidense de una fuerza defensiva al instrumento de guerra más poderoso jamás creado. De hecho, construyeron algo nuevo, algo que el mundo nunca había visto antes. Y al construirlo, cambiaron la naturaleza misma de la guerra, creando capacidades que influirían en los asuntos militares de las generaciones venideras. Los portaaviones de la clase Essex y la doctrina que los rodeó no solo ganaron una guerra, definieron el futuro del poder naval en la era moderna.